Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando de los conceptos de Stan Weinstein, que estos conceptos, pues bueno, los detalla él en su libro, que está traducido al español, si mal no recuerdo, como Secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas. Entonces, esta traducción yo la leí, de hecho leí primero la traducción en español y después leí el libro en inglés. Entonces, la traducción sí está bien hecha, por tanto, en este caso sí les recomiendo leerse la traducción si es que no saben inglés. Y bueno, en el libro Stan Weinstein habla de precisamente estos stage o fases de la acción del precio. A grandes rasgos, lo divide en cuatro fases. Y bueno, para ir detallando un poco de estas fases, usa mucho como base lo que sería la media móvil de 30 semanas. Aquí, pues bueno, primero tendríamos un Stage uno o una fase uno que sería una fase de acumulación, donde el precio está por debajo de la media de 30 semanas, pero la media de 30 semanas se empieza a aplanar hasta que llega un punto en el que el precio se pone por encima de la media de 30 semanas y después de ahí, después de romper un pivot point, que más adelante igual vamos a ver un poco de qué es un pivot point, pues bueno, empieza la fase alcista o la fase 2 que sería un Stage 2 de Stan Weinstein donde el precio se posiciona por encima de la media de 30 semanas y la pendiente de la media de la media móvil de 30 semanas empieza a ser positiva, empieza a ser alcista. Hasta que después llegamos a un stage 3 que sería ya el techo de la acción. Entonces, el precio empieza a pasar por encima y por debajo de la media de 30 semanas. Y después de ahí se rompe a la baja, lo que sería pasar al stage 4 donde el precio se posiciona por debajo de la media de 30 semanas y la media de 30 semanas empieza a mirar hacia abajo, empieza a tener una pendiente negativa. Vamos a pasar aquí a la siguiente semana. Entonces, estos son como los conceptos básicos que detallan en el libro y que funcionan bastante bien. Yo, de hecho, los empecé a usar cuando todavía era más fundamentalista y me sirvieron bastante bien. Luego aquí, pues bueno, tenemos de nuevo un Stage uno y la transición a un Stage 2. Entonces tenemos que primero viene de una caída el precio está por debajo de la media de 30 semanas, la pendiente de la media es negativa, está mirando hacia abajo, hasta que llega un punto en el que la pendiente, o más bien la media de semanas, empieza a aplanarse. Y entonces ahí el precio va a empezar a consolidar. Por lo regular puede ser ligeramente por debajo, a veces empieza a pasar por encima y por debajo de la media de 30 semanas, hasta que se llega al punto en el que el precio se posiciona por encima de la media de 30 semanas. Y esta línea blanca que tenemos dibujada aquí sería un pivot point, que no hay que confundirlo con un pocket pivot, que es otro concepto que he tratado en el canal. Un pivot point simplemente es una zona donde se ha marcado una resistencia. Una resistencia es un punto, una zona donde al llegar el precio rebota, ¿no? Es decir, el precio rechaza esa zona. Entonces, y por lo regular, para que se dé una resistencia, tiene que testearla varias veces el precio. Entonces, es eso, ¿no? Simplemente una zona que respeta el precio y cuando llega a esa zona, cae otra vez, ¿no? No la traspasa y sigue subiendo. Entonces, básicamente eso es de forma vana lo que sería una resistencia. Entonces aquí tenemos la resistencia que sería nuestro pivot point. Una vez que el precio, después de consolidar alrededor o por debajo ligeramente de la media de 30 semanas, la rompe al alza, se da ahora sí lo que sería un breakout. El precio se va a posicionar por encima de la media de 30 semanas y pues de ahí va a empezar la fase alcista. Y también lo que tiene que pasar es que pues el precio va a estar por encima de la media de 30 y que la media de 30 empiece a tener una pendiente positiva o empiece a mirar hacia arriba. Vamos a pasar aquí a la siguiente imagen. Ok, tenemos ahora, bueno, aquí simplemente es otro diagrama más, ¿no? Donde ahora estamos mostrando la media de 10 y de 30, pero para tratar de identificar un techo o un stage 3 básicamente, que bueno, aquí lo que pasaría es que, bueno, viene de la fase alcista, el precio está por encima de la media de 30 semanas. Y después de ahí pasa lo mismo, ¿no? Que sería lo que pasaba en un stage 2. Nada más que en vez de en el stage uno es una zona de acumulación y aquí es una zona de distribución en un stage 3 o en una fase 3. Entonces lo que empieza a pasar es que el precio de nuevo empieza a oscilar por debajo y por encima y por debajo de la media de 30 semanas hasta que se da una ruptura que es muy similar, ¿no? Es muy similar al pivot point. Le llaman de diferentes formas, pero bueno, es una ruptura bajista de un soporte. Y de ahí vamos a pasar
a precisamente la siguiente imagen. Aquí nada más la expandí, que sería pues ya ahora un Stage 4. Entonces aquí en el Stage 4 lo que va a pasar es que el precio se va a posicionar por debajo de la media de 30 semanas y luego de ahí entonces la pendiente de la media de 30 semanas va a empezar a ser negativa o va a empezar, digamos, a mirar hacia abajo de alguna forma, ¿no? Estos son los cuatro stages de Stan Weinstein. Ahora también alguna cosa que hay que aclarar es que después de pasar de una fase uno a una fase 2 puede pasar una consolidación que aparentemente sea una fase 3, pero después de esa consolidación vuelve a romper al alza y empiece otra fase 2, otra fase alcista. Aquí tenemos ya como tal un ejemplo, digamos ya de un gráfico real. Tendríamos aquí que la línea negra sería la media de 30 semanas y pues es lo que les comentaba, simplemente estamos en una fase de acumulación, en una fase uno. Después de ahí, aquí tendríamos el pivot point, una vez que lo rompe al alza, también vemos que el precio ya estaría posicionado por encima de la media de 30 y pues lo que pasa es que la media de 30 pues empieza a tener esta pendiente positiva o la pendiente empieza a mirar hacia arriba. Luego, entonces estamos ya en la fase alcista, en la fase 2 hasta que llegamos a una fase 3 que sería el techo, donde el precio empieza a ser mucho más volátil, empieza a ser más errático y además empieza a cruzar por debajo y por encima la media de 30 semanas, hasta que por fin rompemos a la baja, el precio pasamos de una fase 3 a una fase 4, el precio se posiciona por debajo de la media de 30 semanas y también la pendiente de la media empieza a ser negativa, empieza a mirar hacia abajo. Entonces, pues el precio durante toda la caída va a permanecer por debajo de la media de 30 semanas. Ahora, como reglas generales, ¿cómo podemos mezclar esto con el value investing? O si eres trader, pues seguramente ya tendrás un poco más claros estos conceptos. Vamos a ir aquí ahora a los gráficos. Estamos viendo aquí el caso de Nvidia, que por ejemplo, durante 2022 tuvo una corrección más o menos interesante. No recuerdo de cuánto fue. Vamos a ver ahorita de cuánto fue la caída. Que pues bueno, sí, sí fue interesante, no fue de un 60%. Lo que estamos viendo aquí es lo mismo, ¿no? Venía de aquí de una fase alcista. Aquí el precio empieza a cruzar por encima. Bueno, cabe aclarar que la media de 30 semanas es la línea café. Es esta que estoy aquí señalando. Entonces, pues bueno, veníamos de aquí de una fase alcista, luego aquí en una fase 3 o en un stage 3 el precio empieza a posicionarse por encima y por debajo de la media de 30 hasta que por fin rompe a la baja y vemos que el precio se posiciona por debajo de la media de 30 y después la media de 30 empieza a tener esta pendiente negativa, hasta que por fin de nuevo el precio empieza a consolidar aquí, ¿no? Por encima y por debajo de la media de 30. Después se posiciona por encima de la media de 30, rompe, este sería más o menos el pivot point, rompe al alza esta resistencia que tenemos marcada aquí y pues empieza la fase 2 o la fase alcista. El precio se posiciona por encima. Y bueno, otra cosa que también es interesante es que cuando se dé el pivot point o el breakout, la ruptura al alza de la resistencia, es que también debería de posicionarse el precio o más bien que el precio ya esté, o que la ruptura se dé vaya por encima de la media de 30 semanas, ¿no? Eso es otra cosa en la que yo me fijo. En fin, empieza la fase alcista, la fase 2 y vemos como aquí la pendiente de la media de 30 semanas empieza ya a ser positiva, ¿no? Se posiciona por encima de la media de 30. Aquí, pues bueno, parecía que era una especie de Stage 3, pero de nuevo, como ya les comentaba, un Stage 3 no siempre va a pasar a ser un Stage 4, sino de ahí puede volver a presentarse otra tendencia alcista, otra fase 2. Y de nuevo aquí es lo que aparentemente pasó. Vamos a ver si esto vuelve a romper aquí al alza. Tenemos aquí una resistencia interesante. Algunas empresas que yo he tradeado usando ya esta teoría, que pues tenía ya en mi cartera cuando era más value y prestaba menos atención a los gráficos, está el caso de Sea Limited, que aquí en el caso de Sea Limited lo mismo, ¿no? Teníamos aquí una fase alcista, aquí la fase 3 sería más o menos de este periodo a este periodo, no está aquí tan claro, ¿no? Como sí lo era en el gráfico anterior, pero bueno, lo mismo, no estamos en una fase 3 y después la fase 4 es cuando cruza el precio por debajo de la media de 30 y permanece por debajo de la media de 30 durante un largo periodo de tiempo y está cayendo el precio y además la pendiente de la media de 30 también empieza a ser negativa o empieza a ver hacia abajo. Luego de aquí, después de esta caída,
pues bueno, ahora sí el precio empieza a consolidar alrededor de la media de 30 días, empieza a cruzarla hacia arriba y hacia abajo, hasta que por fin el precio se posiciona por encima de la media de 30 días. Después la pendiente de la media de 30 días empieza a ser positiva y pues bueno, ahí ya empieza la fase alcista o la fase 2, ¿no? Aquí en Sea Limited sigue todavía en una fase 2. Alguna otra empresa que he tradeado, pues también sería el caso de Meli, también pasó lo mismo con la corrección que tuvo fuerte en el precio que fue aquí. Esta corrección fue de, vamos a verlo aquí, pues eso, más o menos un 70%, ¿no? También en el caso de Meli. Y pasó lo mismo, ¿no? Aquí está la fase 3 que sería más o menos de aquí a acá. El precio empieza a oscilar alrededor de la media de 30. También otra cosa es que la media de 30 empieza a tornarse plana o flat, ¿no? Empieza a estar plana y después de ahí, pues bueno, rompe a la baja en esta que sería la zona de ruptura a la baja. Después que pasa esta zona, pues bueno, siguió cayendo ahí el precio. El precio siempre permaneció por debajo de la media de 30 y la pendiente de la media de 30 empieza a ser negativa. Empieza aquí una zona de acumulación, una fase uno de Stan Weinstein. El precio está oscilando alrededor de la media de 30 hasta que por fin rompe al alza y el precio se posiciona por encima de la media de 30. La pendiente de la media de 30 empieza a mirar hacia arriba o empieza a tener una pendiente positiva y empieza la fase alcista y así es como ha permanecido hasta ahorita también Mercado Libre. ¿Alguna otra empresa que recuerde ahora mismo? El caso de Meta también pasó lo mismo. Vamos a ver aquí Meta Platforms con la gran caída que tuvo. E igual, ¿no? Fue la misma, creo que también fue como de un 70% aquí en el caso de Meta. Igual fue más de un 70% aquí. Pero es lo mismo, ¿no? El precio aquí, sobre todo aquí, ¿no? Ya empieza a oscilar alrededor de la media de 30. Vemos que la media de 30 empieza a aplanarse hasta que rompe, más o menos este sería el soporte que tendría que romper a la baja. Lo rompió y pues bueno, de ahí empieza la fase 4 de Stan Weinstein. Entonces, la media empieza a mirar hacia abajo o empieza a tener una pendiente negativa y durante toda esta caída, pues vemos que el precio está por debajo de la media de 30 días, hasta que por fin, bueno, aquí en esta fue una recuperación más en forma de V. La fase uno aquí fue muy corta, pasó casi de fase 4 a fase 2. Entonces, lo mismo, ¿no? El precio se posiciona por encima de la media de 30 días. Luego de ahí, la media de 30 días empieza a tener una pendiente positiva, empieza a mirar hacia arriba y pues bueno, empieza la fase alcista en el caso Meta. Entonces, pues bueno, como reglas generales, lo que deberíamos de hacer es pues procurar no tomar posiciones cuando el precio, ¿no? esté en una fase 3 que va a pasar a una fase 4. Lo otro sería que no compremos cuando el precio está en una fase 4, es decir, cuando el precio está por debajo de la media de 30 semanas, no deberíamos de tomar posiciones iniciales, deberíamos de esperar hasta que se empiece a aplanar después de una gran caída y que empiece a oscilar el precio alrededor de la media de 30 días, ya que esté de una forma más plana, que no tenga una pendiente negativa. Y pues bueno, también lo otro sería que podríamos empezar a tomar posiciones cuando el precio está oscilando alrededor de la media. Vamos a ver aquí dónde está un poco más claro esto que estoy comentando. Creo que sí fue en Sea Limited. Pues sí, bueno, aquí la fase uno sí duró un poquito más. Entonces, por ejemplo, aquí una vez que el precio no ya empieza a oscilar alrededor de la de 30, podríamos empezar a tomar posiciones por aquí. Después de ahí sí cayó todavía un poco, pero ya la caída ya se había dado en toda esta fase, ¿no? Entonces podemos empezar a tomar aquí posiciones, luego de ahí cayó un poco. Esperaríamos después ahora la confirmación mejor, ¿no? Cuando el precio se posicione por encima de la media de 30 y después cuando la media pues ya esté en una fase alcista, que tenga una pendiente ya como tal positiva. Y pues nada, ¿no? Así es como podemos combinar el análisis fundamental con el análisis técnico de forma pues bastante interesante, porque nos puede ayudar a hacer mejores entradas, ¿no? A hacer, bueno, un poco de market timing, aunque los value investors no creen en esto, pero pues sí nos puede ayudar a mejorar el timing a la hora de empezar a comprar una empresa, ¿no? Inclusive también para vender, pero bueno, eso ya es un poco más complejo poder hacer una venta buena usando análisis técnico. Entonces, pues nada, esto es en forma general, más o menos como yo he usado esto. Como normas generales, no comprar cuando el precio está por debajo de la media de 30 semanas
y empezar a acumular o a empezar a comprar. Bueno, lo otro que también podemos hacer es empezar a, como ya comenté, ¿no? Primero compramos un poco y ya pues que esté un poco más confirmada la tendencia alcista cuando el precio esté por encima de la de 30, ir piramidando un poco también al alza. Aunque a los value investors no les gusta mucho hacer esto de piramidar al alza, pero ahora que soy un poco más chartista, funciona bastante bien, ¿no? Y también les recomiendo hacerlo. Y pues nada, eso sería básicamente no tomar posiciones cuando el precio esté por debajo de la media de 30 semanas y cuando la media de 30 semanas tiene sobre todo esta pendiente negativa, ¿no? Empezar a tomar ya posiciones cuando el precio está por encima de la media de 30 semanas y cuando también la media de 30 semanas tiene una pendiente positiva. Eso creo que sería lo más destacable de los stage de Stan Weinstein. Y pues nada, eso sería todo por el video del día de hoy.